Hablemos un poquito sobre los miedos que podés llegar a tener para venir a migrar a Canadá. Acompáñame. Tener miedo al cambio es lo más natural que te puede pasar. No solo estás dejando tu casa, tus amigos, tu auto, tu trabajo, todas las cosas materiales. También estás dejando muchos sentimientos que vivís día a día, tradiciones, el club, la comida, el mate con los amigos. Más que el miedo material, porque lo material va y viene, creo que el miedo es más que nada de adentro. Entre los miedos de elegir a Canadá existe el idioma. El tema del idioma, para hacerte respetar y entender acá, es muy importante. ¿A quiénes de nosotros, nuestros padres, nos rompieron las guindas para que aprendamos inglés? Así que el tema del idioma es cuestión de que te animes, que aprendas y que practiques. Una forma que podés aprender inglés, que a mí me sirvió bastante, yo veía la serie Friends y vi los capítulos bastantes veces. Entonces algunos de los diálogos ya me los sabía de memoria. Por ejemplo, ahora le podés sacar los subtítulos, pero antes no teníamos la forma de hacerlo. Entonces le ponía una cinta en la parte de abajo del televisor, así que podés ver películas que ya viste varias veces, que te gusten en inglés, y sacarle subtítulos. A la fuerza podés acordarte de cosas. Si me voy a acostumbrar a la forma de vida. El cambio cultural es uno de los choques que más te puede pegar, pero es cuestión de voluntad. Lo único que sí tenés que saber que la comida es diferente, el trato es diferente, y las cosas que estás acostumbrado también es diferente, hasta tomar el colectivo. También está bueno, para no sentirte tan lejos, hacer cosas normales que haces en tu casa. Hoy es 29 de junio, así que hoy hay ñoquis, vinito argentino, así que salud. La mesa está servida con los ñoqui. Su billete abajo. Tradición. ¿De qué voy a trabajar? La guita me va a alcanzar. Trabajá, empezá a ahorrar para que puedas llegar con algo. Es importante tener un colchoncito por lo menos como protección y seguridad. Los papeles para trabajar duran un mínimo de 3 meses. Aquí te voy a dejar unos links para que puedas buscar trabajo. Una es una página del gobierno y las otras dos son muy conocidas. Es LinkedIn e Indeed, que son las páginas más importantes para buscar trabajo. Es fácil el proceso para tener la residencia. Para tener los papeles de residencia, como te dije antes, es bastante tardado. Dura hasta más de un año y acá lo importante es la paciencia. Tenés muchos papeles que completar. Es más, yo estoy esperando por mis papeles. Todavía legalmente no puedo trabajar. A medida que vamos a hacer estos videos, vamos a celebrar cuando reciba mis papeles. Espero que sea pronto. Y como siempre digo, acá en Edmonton, el clima. El clima ya lo hablamos bastante. Lo importante es que vengas mentalizado de que el invierno que nosotros conocemos en Argentina, y más en Rosario, no es lo que te espera por acá. Yo llegué a esta ciudad un 14 de diciembre con 30 grados bajo cero. Feliz por ver a Brandy y a Luca, que tenía ya 9 meses que no los veía, pero con un frío, y estaba todo el tiempo encerrado, amargado. Teníamos discusiones con Brandy para decidir qué hacíamos, para ver si íbamos a poder aguantar, si íbamos a poder disfrutar. Porque un cambio así a los ya 40 años no es lo mismo que a los 20. Así que te acostumbras, y más viniendo del Caribe, yo estaba viviendo en Playa del Carmen. A este cambio sí pegó bastante fuerte. Y a mí la verdad me costó un montón al principio. Me sigue costando de vez en cuando. Pero bueno, me apoyé en mi familia, me apoyé en mis amigos. Hablaba por teléfono, que de paso le agradezco a Mario, que me estaba aguantando todas mis quejas del invierno. También si sos padre, uno de tus miedos es si tus hijos se van a acostumbrar, si tus hijos les va a gustar. También depende de la edad que tengan. Por ejemplo, Luca, cuando nosotros vinimos, tenía 3 años y medio. Yo creo que para un cambio cultural así es la mejor edad. Pero créeme, tus hijos es el problema mínimo que tenés. ¿Por qué? Porque son como esponjas, aprenden todo y en realidad ellos no se dan cuenta al 100% qué es lo que está pasando. Están con una nueva familia, están con un nuevo clima y se acostumbran. El miedo a que pierda el español, pero la verdad Luca habla español, ¿no? Hola. ¿Qué más? Gracias. ¿De dónde es papá? Argentina. Muy bien. Yeah. ¿Y de México. Rosario. Rosario? Luca todavía no conoce Rosario, pero un día vamos a ir a visitar, ¿verdad? Ya. ¿Y ahora qué estás comiendo? Palitos. ¿Cómo se llama? Palitos. Palitos. Con argentino. From Argentina. Hicimos un pedido en Pampa Direct
con dulce de batata, alfajores y palitos salados, de que le encantan. Chocolinas. Y chocolinas. ¿Cuál es tu equipo de fútbol? Nudos. Newell's. Los- Argentina. Y Argentina, muy bien. Lo importante es seguir hablándole en castellano, porque por lo menos tiene con quién hablarlo. Porque en el colegio, ni en el club social, ni en fútbol, ni en natación, va a hablar en castellano. Así que es importante que en casa le hables. El problema de la preocupación la tenemos nosotros. Pero bueno, animate, no tengas miedo, dale para adelante, todo para adelante. Avanti hoy y avanti siempre. Nos vemos.